Hola, mi nombre es Sergio Marí Vidal, soy profesor del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica de Valencia. Lo que quiero mostraros en esta presentación es el tratamiento contable que en el Plan General de Contabilidad de 2007 se da a las subvenciones no reintegrables y para el caso concreto de la adquisición de activos intangibles, activos materiales e inversiones inmobiliarias. El objetivo que me planteo en esta presentación pues es doble. Por un lado, que conozcáis la norma de valoración de las subvenciones de capital no reintegrables en el marco de la norma de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, y que conozcáis o que seáis capaces de desarrollar el movimiento contable de las cuentas relacionadas con este tipo de subvenciones. Una pregunta para empezar. ¿Crees que una empresa puede obtener subvenciones no reintegrables para la adquisición de inmovilizados, intangibles, materiales o inversiones inmobiliarias? Si has contestado que sí, entonces te interesa estudiar lo que vamos a ver en esta presentación. A mi juicio, desde luego, las subvenciones de capital son no reintegrables, surgen a lo largo de la vida de una empresa en bastantes ocasiones. La secuencia a seguir en esta presentación, ¿cuál va a ser? Por un lado, presentar y explicar la norma de registro y valoración desde un punto de vista quizá más teórico, desarrollar algunos ejemplos prácticos de aplicación de la norma y finalmente resumir los principales aspectos. Bien, las subvenciones de capital. ¿Cómo se reconocen esas subvenciones? Nos dice la norma que debemos contabilizarlas inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto. A continuación, se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención. En el caso que nos ocupa, que son las de capital, esa proporción o esa correlación es en la misma proporción que se amortiza el inmovilizado que se ha adquirido con esa subvención. Bien, para su valoración tenemos las subvenciones de carácter monetario y las subvenciones de carácter no monetario. Las de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del importe concedido y las de carácter no monetario o en especie por el valor razonable del bien recibido. Las cuentas que intervienen en el registro contable de las subvenciones de capital son básicamente estas cuatro. La 130, que recogerá lo que es la subvención de capital en sí, que está en patrimonio, la 746 para hacer la transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias y la 840 y 940 para jugar con el patrimonio neto, con la imputación o el traspaso desde el patrimonio neto de esta subvención de capital. Además de estas cuentas también estarán las cuentas relacionadas con el efecto impositivo que sirve para registrar estas subvenciones, pero bueno, no se incluyen en la presentación por ser las cuentas generales de utilización de registro del efecto impositivo. Bien, la cuenta 130, como os decía, es la que nos sirve para recoger la subvención de capital en el patrimonio y, por tanto, se abonará al cierre del ejercicio con cargo a la cuenta 940, que es con la que registramos el ingreso recibido por la subvención. Y en la cuenta 130 también se irá cargando al cierre de cada ejercicio en la medida en que vayamos transfiriendo esa subvención al resultado del ejercicio mediante la utilización de la cuenta 840. Bien, la cuenta 746, como os decía, es la que servirá para imputar al resultado del ejercicio la subvención de capital y, por tanto, la iremos abonando cada ejercicio en la medida en que tengamos que transferir a la cuenta de resultados con cargo a la cuenta que nos va minorando la subvención en el patrimonio neto, que es la 840. Obviamente, al cierre del ejercicio, la 746 se cargará con abono a la cuenta 129 de pérdidas y ganancias. La 840, como pedíamos, es la que nos va a servir para hacer el traspaso desde el patrimonio a la cuenta de pérdidas y ganancias de la subvención de capital, para minorar el patrimonio. Por tanto, esa cuenta se cargará con abono a la cuenta 746, que es la que nos imputa la subvención directamente a la cuenta de resultados. Y la cuenta 840 se abonará al cierre con cargo a la cuenta 130 de subvenciones oficiales de capital. La 940, como os decía, es la que se utilizará realmente en primer lugar, que es abonándose en el momento en que nos conceden esa subvención. Y a fecha de cierre se cargará la cuenta 940 con abono a la cuenta 130. De ese modo, la cuenta 130 estará en el patrimonio neto de la empresa recogiendo el importe de esa subvención. Bien, veamos un ejemplo. El 1 de enero del año N, una sociedad recibe una subvención oficial de capital por 9.000 euros para financiar la compra de una máquina que se adquiere en esa misma fecha y que cuesta 15.000 euros. Tiene una vida útil de 3 años y vamos a suponer que se amortiza de forma lineal. En este ejemplo vamos a registrar todos los asientos comprendidos entre las fechas 1 de enero del año N y 31 de diciembre del N+1, porque el resto sería ya igual.
Bien, en el momento de la concesión de la subvención, nosotros registraremos un ingreso en patrimonio neto, ingresos de subvenciones de capital, contra la cuenta de tesorería si en ese mismo momento nos la abonan, o contra una cuenta de Hacienda Pública deudora por subvenciones concedidas si el cobro de la subvención fuese posterior. Obviamente, al registrar un ingreso de patrimonio neto, tendremos que registrar el efecto impositivo asociado a ese ingreso de patrimonio, registrando la diferencia temporaria imponible, y en este caso hemos supuesto un tipo impositivo del 30%. Bien, en esa misma fecha adquirimos la maquinaria por 15.000 euros con el IVA soportado correspondiente y hemos supuesto que hemos pagado al contado esa adquisición. Bien, posteriormente nos encontramos con que a fecha de cierre de ejercicio tendremos que realizar la imputación de la subvención de capital al resultado del ejercicio. Para ello utilizaremos la cuenta 840 para transferir desde el patrimonio neto la subvención y la 746 para imputarla a la cuenta de pérdidas y ganancias. Fijaros que la imputación es de 3.000 euros, que es exactamente el mismo criterio de imputación que el de la amortización del inmovilizado. Obviamente, al hacer esa transferencia desde el patrimonio neto, tendremos que registrar el impuesto diferido correspondiente, anulando la parte de diferencia temporaria imponible que nos había surgido anteriormente. Bien, por supuesto, amortizaremos el inmovilizado por el importe correspondiente en ese momento. Y saldaremos las cuentas de los grupos 8 y 9, regularizaremos las cuentas de los grupos 8 y 9, tanto la 940 como la 840 por la parte de subvención ya transferida, como el impuesto diferido contra la cuenta de subvención oficial de capital. Del mismo modo, regularizaremos la cuenta del grupo 7 contra la cuenta 129 de pérdidas y ganancias, esta cuenta junto con el resto de cuentas de los grupos 6 y 7. Bien, al año siguiente, a 31 de diciembre del N+1, ¿qué haremos? Volveremos a imputar la subvención de capital al resultado del ejercicio, igual que antes, utilizando una cuenta del grupo 8, la 840, para minorar el patrimonio, y utilizando una cuenta del grupo 7 para imputarla a la cuenta de pérdidas y ganancias. Del mismo modo, registraremos el efecto impositivo correspondiente, anulando o cancelando parte del saldo de la diferencia temporaria imponible que habíamos registrado. Por supuesto, nos faltará la amortización del inmovilizado a esa misma fecha y la regularización de las cuentas de los grupos 8 y 9. En este caso, como veis, ya no hay cuenta del grupo 9, puesto que no nos han concedido una nueva subvención, sino que lo que estamos haciendo es imputar la subvención que ya teníamos concedida. Bien, minoramos en este caso, como veis, el saldo de la cuenta 130. Por supuesto, regularizaríamos también la cuenta del grupo 7 contra la 129 de pérdidas y ganancias, junto con el resto de cuentas de los grupos 6 y 7. Bien, ¿cuál es el concepto que creo clave a modo de resumen de esta presentación? Pues la imputación en la proporción que corresponde de esta subvención de capital, en este caso de la amortización en la misma proporción que se amortiza el inmovilizado que se ha adquirido. Y por supuesto todos los movimientos contables que se genera en esa subvención. Para profundizar, ¿qué podríamos hacer? Utilizar fechas distintas, por ejemplo, de concesión y de cobro de la subvención respecto de la adquisición del inmovilizado, cosa bastante habitual y que genera, que genera un análisis de esa situación. O también, ¿qué pasa cuando vendemos, enajenamos inmovilizados vinculados con subvenciones no reintegrables? Bueno, pues también hay que ver qué es lo que implicaría eso contablemente. Esto os invito a que lo podáis estudiar profundizando en el Plan General de Contabilidad. Y nada, esto es todo lo que os quería contar en esta presentación y espero que os sea de utilidad.